Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva en este fin de semana. Hoy la Federación Internacional de Automovilismo dio a conocer el calendario de lo que será su temporada de la Fórmula 1 para el próximo año, para el 2019. Serán en total 21 carreras, 21 grandes premios que serán realizadas alrededor del mundo. ¿Cuándo le toca a México? Vamos a ver. La Federación Internacional de Automovilismo anunció el calendario de la temporada 2019 de la Fórmula 1, donde se confirma que el Gran Premio de México se llevará a cabo el 27 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital del país. Cabe destacar que este calendario, compuesto por 21 carreras, aún deberá ser aprobado por el Consejo del Deporte Motor de la FIA el 12 de octubre. La temporada comenzará el 17 de marzo con el Gran Premio de Australia y concluirá el 1 de diciembre en los Emiratos Árabes. Las 21 carreras igualan al récord establecido en el 2016 y 2018. La campaña 2019 marcará además un hito estadístico en la categoría. Se celebrará el Gran Premio número 1000 de la historia. Ello ocurrirá el 14 de abril en China. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y justamente hablando de la Fórmula 1, hoy Sergio Checo Pérez, el piloto mexicano de la escudería Force India, subió en sus redes sociales estas fotos. Tuvo oportunidad de conocer de cerca, de intercambiar en algunos minutos algunas palabras con el Papa Francisco. Viajó junto con su esposa, recién casado él apenas el año pasado, a Italia, a Roma, visitó el Vaticano y tuvo este breve encuentro con el Papa Francisco. A él lo emocionó mucho y subió estas fotos en sus redes sociales. Y vamos a hablar de fútbol porque el gol de una mexicana fue nombrado el mejor de todo el Mundial Femenil Sub-20 que recién concluyó en Francia. El tanto marcado por Lisbeth Ovalle a Brasil durante la Copa Mundial Femenil Sub-20 de Francia fue elegido como el mejor gol del certamen. Los aficionados pudieron votar en la página de la FIFA por el gol de la mexicana que compitió con Hannah Blake de Nueva Zelanda, Yulia Wynn de Alemania, Onoka Ayashi de Japón, Kerlin de Brasil, Emily Laurent de Francia, Fuka Nagano de Japón, Georgia Stanway de Inglaterra, Eva Van Deursen de Holanda y Lin Yang-san de China. Ovalle, jugadora de Tigres en la Liga MX femenil, anotó en el partido que las mexicanas derrotaron a su similar de Brasil 3-2. El gol de Lisbeth significó el empate momentáneo a 2 goles y fue convertido en el minuto 51. Tras una jugada personal después de recibir un balón largo por el lado derecho del área, recortó hacia adentro para quitarse la marca de 2 defensas y de zurda sacó un disparo para sorprender a la guardameta y anidó la pelota en el ángulo superior izquierdo. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y hoy por fin se le cumplió el sueño que desde niño tenía el hombre más veloz todavía de este planeta, el jamaicano, como se quiera llamar, Usain Bolt. Debutó con este equipo, el Oceans, de allá de la Liga de Australia. ¿Cómo sirven las redes sociales, no? Porque hace unos años hubiera sido imposible pensar en que se iba a poder vivir en tiempo real un partido de la Liga Australiana. Bueno, ni siquiera estábamos enterados de que existía una Liga Australiana de fútbol. Hoy con las redes sociales, Juan, Iván, no solo eso, sino que en tiempo real fuimos testigos de la historia. ¿Quién sabe qué va a pasar con este hombre con su faceta de futbolista? Pero bueno, ¿y qué creen? Estuvo a punto de anotar un gol. El partido terminó 6-1, ¿sí? Y estuvo a nada. Adivinen por qué no anotó, no me lo van a creer. ¿Por qué? Se quedó corto, no alcanzó a llegar al balón. No corrió. No corrió, te lo juro. ¿Cómo? Son de esas jugadas, ya sabes, de que centran raso y tiene que llegar barriendo a cerrar la pinza. No le faltaban centímetros para conectar el balón. Un poquito de velocidad al hombre más que durante más años dominó, destrozó todas las marcas en las pruebas de velocidad del mundo. Pues ahí está, sueño cumplido para Usain Bolt, que debutó hoy como futbolista profesional. Oye, y el 95, el número 95, está raro que un futbolista tenga algún significado. Tiene algún significado con alguno de sus tiempos. Algún récord, ¿no? Sí, 9 segundos, 50 y tantas décimas. Con eso tiene que ver, Te lo investigo y te lo platico el lunes, pero estoy seguro que tiene que ver con eso. Ahora bien, arrancó la jornada número 8 de la Apertura 2018 con una sorpresa, Gallos Blancos no solo va y le gana en su casa al Morelia, sino que le gana de fea forma. 4-1 ganan los Gallos Blancos en la casa de Monarcas
Morelia. Se sorprendió tanto Memo nuestro Flor que hasta aventó la pluma de la sorpresa que le acaba de pegar el Querétaro al Morelia en su propia casa. Vamos a ver el resto de partidos para el fin de semana. Son estos, hay buenos encuentros. A ver, todo el morbo por supuesto estará en Cruz Azul. Si va a seguir con el invicto en la liga, ya lo perdió en la Copa, ya veremos. Cruz Azul frente a Veracruz, la verdad es que la tiene muy papa. Aquí no tenía que tener ningún problema mañana, 5 de la tarde. ¿Quién sabe, en el Estadio Ricardo? Azteca. Luego la Cruz Azulera, ¿no? Acá sabes que es importante, Juan, en este partido de mañana del Azteca, ver el césped. Ya iba muy bien y estas lluvias tan fuertes que han caído ya empezaron a descomponer otra vez la cancha a pesar de los esfuerzos de esta nueva empresa inglesa que tomó las riendas para tener el mantenimiento de la cancha. Ya veremos mañana cómo le va a Cruz Azul. Tigres, Atlas, Chivas frente a Pachuca, Toluca frente a Santos y Lobos WAP frente a el América para el domingo. Acá también, ojo, porque una derrota de Lobos WAP podría poner en peligro la estancia, la permanencia de Juan Francisco Palencia con la escuadra poblana en el timón. Es la información deportiva, Juan. Muchas gracias.